Entonces, vamos a ir a nuestras Biblias, el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 hasta el versículo 13. En 2 domingos vamos a estar finalizando la serie completa del libro de Filipenses, que ya nos ha acompañado por más de 40 mensajes, más o menos tengo en cuenta. Así que el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor: Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Vamos a orar. Padre, gracias queremos dar una vez más por estar reunidos. Señor, tú nos has convocado a este culto. Sabemos, Señor, que nuestra naturaleza o nuestra humanidad caída no deseamos las cosas santas. No deseamos, Señor, el adorarte, el reconocerte con nuestros labios, pero ahora, una vez, Señor, que estamos en el reino de tu amado Hijo, es deleitoso, Padre, venir ante tu presencia. Es hermoso ver, Señor, tu pueblo perseverar, de cómo ellos, Señor, se fortalecen en ti, de cómo se animan los unos a los otros, aunque exteriormente nos vamos desvaneciendo, interiormente, Señor, somos fortalecidos cada día. Sabiendo eres tú quien está trabajando, está haciendo la obra, Señor, de santificación, de purificar su iglesia, de dar crecimiento, de dar madurez, de que la iglesia también tenga discernimiento, pero también, Señor, en tiempos de aflicción como en esta noche tú nos vas a enseñar, te rogamos que nos enseñes el contentamiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo que inspiró sea hablando a nuestras vidas y que cumpla, Señor, cada propósito con cada uno de nosotros, sea como iglesia, sea individual. Señor, hágase de tu voluntad siempre. En nombre de Cristo Jesús oramos esto. Amén. Quiero seguir en la serie de este libro de Filipenses. Para mí siempre, hermanos, como Pablo nos ha mostrado, es un gozo. Es un gozo poder abrir un libro y terminar un libro. Bien es cierto que Filipenses es un libro corto, usted puede leer tal vez en 20 minutos o menos, pero a nosotros nos ha llevado mucho tiempo estar aquí y estamos ya para terminar este libro. En esta noche quiero hablar sobre el secreto del contentamiento. Pablo nos va a hablar, mis hermanos, del contentamiento porque es la condición donde él estaba. Pablo va a decir, no es que tengo escasez, pues he aprendido, dice el versículo 11, a contentarme. Verdaderamente los creyentes, algo que falta es ese condimento cuando echamos a los alimentos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Bueno, se dice ingredientes, pero mis hermanos, falta ese ingrediente en la vida cristiana para que sea completo, es el contentamiento. Sea que tengamos mucho, sea que estemos en una prisión como el apóstol Pablo, sea que tengamos abundancia, hermanos, si no hay contentamiento con lo que tengo, probablemente la vida cristiana va a ser una vida frustrada y la satisfacción que uno está buscando está a la deriva. Yo no sé por qué razones uno viene a Cristo, porque probablemente algunos vienen como vinieron cuando Jesucristo estaba en este mundo enseñando, realizando su ministerio, venían porque Dios les proveía, entonces había contentamiento en ellos.
el Señor les sanaba, el Señor multiplicaba los panes, multiplicaba los peces y la gente estaba muy contenta. Pero cuando Jesús no les daba, entonces la gente empezaba, aún muchos estaban siguiéndole, pero Cristo siempre mostraba compasión, pero estaban por una causa, por una razón. Y cuando uno persigue, vamos a decir, tal cosa como es la salud, vamos a decir bienes materiales, y encuentra, digamos, en Cristo eso, pareciera que todo está bien. Pero hay un momento cuando uno empieza a perder la salud y ves que tus oraciones no son respondidas, no eres atendido inmediatamente, o simplemente por la causa de la verdad, por la causa del Evangelio, sucede que estás pagando como que tú fueras el responsable, el culpable, pero cuando es por la causa de Cristo. Entonces te das cuenta a veces estás solo y te preguntas, ¿este es el precio que tengo que pagar? Si yo soy un creyente que está sirviendo al Señor. Entonces en esta noche vamos a hablar. Sé que hay un precio que hay que pagar por el reino del Señor. Y a veces, mis hermanos, eso puede ser para no muchos muy agradable. Las personas hacen todo lo que hacen, estudian, tienen empresas o crean empresas para verse contentos. Entonces, si uno quiere vivir una vida satisfactoria, eso se puede reflejar cuando la economía empieza a crecer, los gastos empiezan a crecer, las deudas empiezan a crecer. Mientras uno siempre se dice, gana más, vienen más gastos, más costos. Son pocas las personas que pueden tal vez considerar de que cuando gano más voy a ahorrar más. El consumismo es algo que ha llevado o ha robado el contentamiento a los cristianos. Porque sucede que si gano más, entonces me visto mejor, adquiero cosas ya de marca, tal vez no lo normal, entonces ya la vida tiene un costo. Pero es en busca de contentamiento. Entonces las tasas, pues si la tasa de deuda en el sistema financiero puede ser muy elevada, que ya tengas ya no una sola tarjeta de crédito, sino tengas 2, 3, 4, hasta 5 entidades, y que cuando tú vas a una tienda pagas con esta tarjeta, pagas con esta tarjeta, pagas con esta tarjeta. Pero hay gente que tal vez no maneja tarjeta, entonces maneja efectivo. Pero en estos tiempos, donde ya los tiempos ya no es tanto de manejar efectivo, todo es tarjeta. Pero yo quisiera ver en esta noche que no se necesita de eso para estar contentos. Pablo dice, he aprendido a contentarme. Cantamos 2 cánticos, uno, no valgo por mi posesión, y el otro, sé tú mi visión, Señor, no deseo, no halago riquezas vanas ni la adulación de los hombres. ¿Será cierto eso en nosotros? Cuando uno canta y realmente creemos que es así, entonces debiera ser así. Pero la pregunta general, quiero decir, no tal vez de nosotros, o tal vez algunos estén involucrados, ¿cuántos de ustedes están esforzándose para vivir contentos, de hacer muchas cosas? Como dije, lo más fácil que uno puede hacer es tal vez un poco, voy a decir, endeudarse para vivir una vida mejor. No tengo los medios y sé que si alguien me presta, un prestamista, una entidad financiera, voy a encontrar una vida mejor, tal vez lo que uno puede esperar. Pero hay una ansiedad en esas personas. Tal vez en los tiempos de en los tiempos de Pablo habían banqueros, pero Pablo está en una prisión. La ofrenda no ha llegado en ese momento, pero Pablo va a decir en el versículo 10, me alegré, hablando a los Filipos, grandemente en el Señor, de que al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Pablo no puede trabajar, ha llegado el momento de dejar de hacer carpas, el momento de trabajar, está en una prisión que no puedes hacer. Entonces él está, como dice el versículo 14, en la aflicción. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Por eso el versículo 13 a veces es mal utilizado fuera del contexto cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, voy a por otra parte decir que nuestro descontento que puede ver se refleja, mis hermanos, a esa falta de contentamiento de las cosas que yo ya tengo.
Si te preguntas hoy día, tu ropero probablemente esté lleno, no una corbata, sino 2, 3, 4 zapatos, 2, 3, 4 calcetines, relojes, casas, carros, vehículos, terrenos. Hermanos, cuando no hay contentamiento en lo que tenemos, hay bastante descontento, como dije, eso se refleja en tu accionar y también se refleja, voy a decir, de cómo estás preocupado, afanado, se te ve extraño tal vez, buscando una mejor casa para tu familia y tal vez piensas cambiarte de trabajo porque piensas que ese trabajo puede ser la solución, un mejor lugar para vivir. La gente, hermanos, te dice de manera general muy atrás, no quiero que malinterpreten de manera directa, pero si es tu caso, considera lo que Dios te dice, porque queremos que nuestros hijos ya no estén en un colegio, voy a decir público, sino en un colegio privado. Eso significa trabajar más, generar un ingreso más. Y cuando piensas en un futuro, una jubilación, entonces tienes que hacer muchas cosas para llegar ahí, si no estás descontento. Tal vez el equilibrio que nos puede dar ese libro de Eclesiastés, como estamos viendo en la serie completa, ¿no es verdad? El gozo, pero el descontento siempre está en las cabezas. A veces no estás contento con la esposa que Dios te da y crees que la solución es otra mujer. Tal vez los hijos no te dan el contentamiento, entonces como que te desilusiona, ¿por qué no lo planifiqué? Y te veces preguntas, capaz no fue la voluntad de Dios esa unión. Y el descontento empieza, como que el divorcio puede estar a la puerta y no encuentras felicidad en el matrimonio, ni en esa pareja, ni en tus hijos, ni en tu trabajo, ni en tu profesión. Al final crees que tú eres la víctima tal vez de todo eso. Es que solamente a mí me pasa eso. Si podemos, hermanos, pensar así, yo creo que realmente vamos a estar descontentos. Y entonces no vamos a vivir felices, mientras otros están a un ritmo, voy a decir también, acelerado y disfrutando de la vida. Piensas que tal vez jugar la tinca o ganar una lotería puede ser la alternativa, entrar a un casino, un juego del azar, y que por ahí, mis hermanos, Satanás también puede estar merodeando, no sé si es la palabra, pero es con tal de encontrar felicidad. Y Pablo va a decir aquí en estos versículos, él está en una cárcel, él no está por una causa, vamos a decir, está por la causa de Cristo, pero está por una causa injusta. Ustedes saben que él fue prisionero, pero a Pablo no le faltó contentamiento. Incluso Filipenses es el libro del contentamiento, el libro del gozo. Y la respuesta que encontramos, hermanos, al secreto del contentamiento está en las palabras, o en la vida del apóstol Pablo, que nos va a decir. Ahora, la iglesia de Filipo está enviando una ayuda, vamos a decir, económica, en términos modernos, una ayuda financiera. El versículo 10 nos va a empezar a decir: me alegré grandemente. Yo sé que hay circunstancias, mis hermanos, donde te llega una ofrenda o simplemente un cheque a tu nombre o un depósito a tu cuenta puede ayudar bastante. Y creo que Pablo va a decir, no es que él estaba pidiendo a las iglesias, estoy diciendo que él dejó de hacer caso, dejó de trabajar, aunque Pablo mismo fue el que dijo, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Él no está pidiendo, por cierto, sino que la iglesia aquí de Filipo está siendo noble con él, así como la iglesia de Tesalónica, que vamos a ver la semana que viene, cómo compartieron para sus necesidades. Y Pablo está muy agradecido. Algunas versiones lo traduce como un título ahí, ¿no? La gratitud del apóstol Pablo, por decir a los de Filipo, por las ofrendas que le están mostrando.
Y Pablo quiere mostrar su sincero agradecimiento. Yo creo que en una iglesia siempre va a haber necesidades. Entonces, como dije, ayudar al que necesita en situación difícil es bueno. Como el apóstol Pablo está en la cárcel. ¿Cómo ayudamos al apóstol Pablo en la cárcel? ¿Necesita un abogado? Bueno, lo que querían los romanos es que Pablo diera dinero, que corrompa más a los funcionarios de Roma, entonces pueda salir. Pero Pablo no estaba de acuerdo a hacer eso, entonces está más años en la prisión. Versículo 4 dice, verso 14 dice, aflicción. Ahora, esta iglesia también, hermanos, se está caracterizando por cierta generosidad. A un ministro como el apóstol Pablo. Ahora, Pablo no ha viajado, por cierto, no está con estos hermanos. Y aquí la lección para nosotros en esta noche, os voy a empezar a responder definiendo primeramente qué es el contentamiento. Porque de eso es lo que trata el versículo 11. He aprendido a contentarme. Sea que tengas muchos años en la fe, pero hermanos, este ingrediente del contentamiento en la vida cristiana es necesario. Para muchos, como fue, yo diría, es un secreto. Por eso el título, el secreto del contentamiento. La palabra contentamiento, hermanos, proviene de una palabra griega que significa autosuficiente o independiente. Es la capacidad, vamos a decir, de por uno mismo estar libre, se puede decir, de deudas, estar libre de ciertos patrones, tal vez a quien rendir cuenta. Por lo contrario, habla de independencia, de satisfacción. En ese sentido, Pablo, en el versículo 10, dice el texto, me alegré grandemente, me regocijé en el Señor. Me regocijé en el Señor. Ahora, cuando uno puede empezar en este tema, hay muchos libros. Yo, por cierto, cuando en una librería siempre hay un tema alusivo a este tema. Y yo creo que muchos pueden extraer de esta porción de la cita del apóstol Pablo, o tal vez darte ciertos tips para cómo vivir, cómo, por ejemplo, ser feliz, cómo encontrar el contentamiento. Entonces vamos a ir entendiendo, o ir definiendo qué es el contentamiento. Se necesita mucho dinero para que estés contento, hermanos, para que estés gozoso. En el versículo 10 se muestra que se regocijó mucho el Señor cuando recibió su ofrenda. No, sino por el amor que estaba mostrándole los hermanos. Porque puede ser mucho, pero tú ves ahí el amor del hermano. Y Pablo, hermanos, alaba eso. Una preocupación sincera de los filipenses. Ahora, no es que el apóstol Pablo estaba diciendo, no quiero de ustedes esto. Porque Pablo va a decir en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el contentamiento, hermanos, tampoco significa complacencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay que trabajar mucho o generarte oportunidades. Yo sé que hay una responsabilidad, tú tienes que trabajar duro, sí es verdad, porque hay que sembrar, se espera la cosecha. Pero la Biblia, hermanos, por un lado, sí exalta el trabajo duro, el trabajo responsable, porque vienen recompensas. Pero al mismo tiempo, la exhortación es que siempre estemos libres de la codicia. Porque es fino, hermanos, yo decir, hablar de este tema, ¿no? Porque puede entrar el deseo de querer más. Pablo les dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 21, respecto a lo que deben ir haciendo los solteros que van buscando. No es que estoy hablando de un tema, hermanos, de la libertad financiera, no estoy hablando de encontrar esto. Pero Pablo dice, por ejemplo, a los esclavos que no se preocupen por su libertad, sino lo pueden hacer. En ese sentido, quiero leer con ustedes 1 Corintios capítulo 7, versículo 21, porque este tema, o este mensaje es práctico. 1 Corintios capítulo 7, versículo 21, dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo.
Si volvemos al primer siglo, habían esclavos. Y Pablo dice, ¿fuiste salvo cuando eras esclavo? ¿Cuando estabas en servidumbre? Si quieres obtenerlo, obténlo. Entonces, al mismo tiempo también, uno puede empezar a pensar que para encontrar libertad hay que esperar muchas veces. No es inmediato. Cuando uno piensa en un prisionero, perdón, un esclavo, hasta que te liberen o hasta que seas liberado, no eres libre. No eres libre. Pero muchos hoy día podemos hacer, voy a decir, por encontrar contentamiento, por vivir una vida mejor, hacer muchas cosas, tú mismo. Cambiar de trabajo, como dije, obtener un segundo trabajo. Algo que la Biblia nos enseña siempre, hermanos, estar pidiendo constantemente que se haga la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué significa contentamiento? Te estoy un poco introduciendo, ahora quiero definir. Es una sensación interna de descanso o paz que proviene primeramente de estar bien con Dios y saber que Él tiene el control de todo lo que nos sucede. Repito, ¿qué significa contentamiento? Es una sensación interna de descanso, paz, que proviene de estar bien con Dios y saber que Él tiene el control de todo lo que nos sucede. Yo creo que literalmente Pablo entiende muy bien el por qué está ahí. Ahora el creyente, cuando trato de definir esto, debe pensar, hermanos, su enfoque siempre está en el reino de Dios y su justicia. Cuando Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, buscad el reino de su justicia, era eso. Ahí está, el contexto habla de las personas que pueden estar preocupados, afanados, y Cristo da el secreto ahí. No te afanes, no te preocupes, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que tú, por cual estás preocupado, te serán añadidas. No vas a servir a las riquezas. No, tu preocupación es el reino de Dios, no en el amor, no en el dinero. Ahora, yo sé que Dios puede concedernos muchas cosas materiales, porque eso viene de su mano. Dios dice eso viene de su mano. Pero también el Señor busca, hermanos, que nosotros seamos generosos, así como los de Filipo. Estaban participando generosamente. Ahora, si Él toma nuestras riquezas, vamos a tener gozo también, porque hay un gozo en dar. Hay contentamiento en eso. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, ahí es una cita para lo que estoy diciendo. Versículos 17 al 19. Así que sí importa cómo manejamos estos temas, sobre todo las finanzas, las cosas materiales que uno va adquiriendo, aunque no importa, puede ser en un futuro largo, si el Señor de una otra manera también puede hacer que eso que tal vez hemos deseado tanto, el Señor lo pueda quitar, y cuando uno lo tiene no lo piensa así. Algo que aprendí hace años es que todo lo que tenemos es como fuera prestado nada más. Dios te da un carro, Dios te da una casa, Dios te da una esposa, Dios te da hijos. Y Dios puede un día, mira, William, necesito tu carro. Mira, William, necesito tu casa. Entonces, y Dios puede hacer eso. Me da tu casa para que recibas a estos hermanos que vienen del extranjero, estos hermanos que han perdido su casa por un huaico, por un sismo, por un terremoto. Todo es prestado. Nadie puede decir, es mío. Ahora, ¿cómo adquirimos el contentamiento? El mundo, tú eres honesto, tú ves eso, mis hermanos. El mundo se dedica a encontrar contentamiento de maneras, o a la manera equivocada. Y rápida, inmediata, pero también mentalmente están sufriendo, mentalmente están frustrados.
¿Esa es la voluntad de Dios para los creyentes? La respuesta es no. Las palabras de Pablo aquí muestran, hermanos, que el secreto para el contentamiento en cada situación es estar enfocado, estar concentrado en el Señor, como soberano que es Él y como todo suficiente. Cuando tenemos esa mentalidad o cuando tenemos muy claro eso, yo debo someterme a Él. Si Él es el Salvador y me ha reclutado para servirle, entonces puedo confiar en Él, que Él dijo que me va a proveer. Cuando Cristo envía a los 70, les envía, vayan a predicar, les da autoridad, les provee. Yo creo que más allá de que queremos la presencia del Señor, hermanos, también el Señor nos provee para ese caminar. Quiero desarrollar mi primer encabezado de esta manera. El contentamiento proviene de enfocarse en el Señor como el soberano a quien debo someterme. Repito, el contentamiento proviene de enfocarme en el Señor, o de estar enfocado, concentrarme como el soberano a quien debo someterme. Pablo aquí menciona a los filipenses que habían reavivado, versículo 10, como dice ahí, su cuidado para con Él. La palabra aquí que podemos encontrar es que ¿por qué antes no ayudaron al apóstol Pablo? ¿Y por qué en ese momento? Como que a veces Dios sabe lo que tú necesitas en tu aflicción. Nosotros en las entidades definimos, por ejemplo, por los accionistas, los socios que pueden tener. Se dice que los bancos tienen una billetera gruesa, las financieras tal vez un poco menos, las cajas un poco menos, las cooperativas un poco menos. Lo que quiero decir con esto es que puede ser que un momento tu billetera esté gruesa, tengas por ti mismo. Pero ¿qué pasa cuando la billetera está ya vaciándose? Hermano, vamos a comer, o simplemente tus hijos te piden o la esposa te pide y no tienes. Estás ajustado, no es la palabra. ¿Y por qué al apóstol Pablo en un momento anterior o al comienzo le enviaron? No sabemos por qué no le enviaron antes. O tal vez la iglesia de Filipos no tenía fondos. No había tal vez alguien confiado para enviar esa ofrenda al apóstol Pablo. Bueno, el texto no nos dice por otra razón, pero cualquiera que sea la razón, Pablo, hermanos, sabía que el control lo tenía Dios. Que Dios conocía su necesidad. Que Dios supliría lo que le faltara. Y en eso podemos ver que Pablo está sujeto al Dios soberano, en esta área práctica de las finanzas. Uno pues sé que tienes que vivir por fe, sí, pero también, mis hermanos, Dios tiene un tiempo para todo. Y nos enseña por medio de esas circunstancias a que nosotros veamos su control soberano. Si yo admito con mis labios, digo, el Señor es soberano, entonces que seas soberano también sobre tus finanzas. No solamente en el tema de tu salvación, en el gobierno, el control de todo, sino también que sea soberano, hermanos, en el área de las finanzas. Y Pablo está sujeto aquí, muy claramente. La semana que viene vamos a ver, tal vez con otra iglesia, como dije, de Filipo, pero como dije aquí, Pablo está en prisión, está en esa aflicción, versículo 14, la palabra significa presión. Pablo escribió a los efesios, a los filipenses, a los de Colosa, a Filemón, y algo que en sus cartas Pablo nunca pide dinero. ¿Qué pide Pablo a estos destinatarios en esas cartas? Oración. Oración para que, como él dijo, él puede estar preso,
Pero la palabra de Dios dice, no está preso. Oren para mí, para que el Señor me fortalezca y yo tenga denuedo para predicar. Pero Pablo nunca pide dinero. Aunque una sola vez se menciona respecto a sus necesidades, siempre pidió por valentía, es la palabra denuedo, por fidelidad en su testimonio. Pero por otras áreas siempre estaba confiando y sometiéndose a la soberanía de Dios para proveer para sus necesidades. Ahora, yo sé que Dios puede suplir al apóstol Pablo en abundancia, sí. Pudiera haber hecho Dios. Lo puede hacer con todos nosotros. Es el gran apóstol Pablo, es el siervo de Dios. ¿Por qué tendría que estar viviendo de esa manera? Pero Pablo había aprendido cuando, como el texto dice ahí, versículo 12, sé vivir en pobreza. Pero también dijo, había aprendido a vivir en prosperidad. O sea, este hombre lo tuvo. Otra palabra, en ese momento no necesitaba. En todo y por todo he aprendido. ¿Qué dice? El secreto. El secreto. Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Hay que orar al Señor que nos enseñe ese secreto. Si no hemos pasado por ahí. Porque si no, hermano, solamente te vas a sentir irritado. O tal vez te apartes de los caminos y no, ese Dios no lo quiere. Entonces necesitas una iglesia de la prosperidad. Necesitas el evangelio de la prosperidad. Por eso la gente, hermano, está tras estos movimientos. No piden como Pablo fortaleza. No piden para que el Señor los siga usando en la circunstancia que esté. Pero yo voy a decir algo más. A la mayoría de nosotros no nos gustaría aprender esa lección. El secreto del contentamiento. Dios retuvo el apoyo para el apóstol Pablo. Y Pablo tuvo que aprender a vivir en escasez, en pobreza, a estar con los humildes. En esos momentos Pablo no se queja, no se amedrenta, sino que se somete a la mano soberana de Dios, confiando que esto era lo mejor para él. Vamos a leer un texto, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Escucha lo que sigue. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Como buen padre, Él tiene cuidado. Pablo, yo creo que con Pedro pensaba lo mismo. Ahora, volviendo al texto, el apóstol Pablo aprendió en esa condición. No es que eso fue algo natural. No es que me quedo con las manos cruzadas. No es que busco ayuda por todo lado. No es que envío cartas a la iglesia, ayúdenme mis hermanos. No, Pablo no hace eso. Pablo está aprendiendo la lección. Pero esa lección, hermanos, era un proceso de caminar con Dios día a día. Muchas veces Pablo se encuentra en la cárcel cantando himnos, escribiendo para las iglesias, orando por las iglesias. Para voy a decir que, hermanos, que Dios usa todas nuestras circunstancias para entrenarnos para la piedad. Porque sabemos, si eso no pasa, no nos vamos a someter. No vamos a confiar en Él. Y en esa circunstancia, hermanos, vemos la soberanía de Dios. Yo te invito a que puedas leer la biografía de George Mueller.
Se dice de este hombre que era un hombre de fe, tuvo un orfanato, tenía más de 2.000, voy a decir, niños a su cargo, un orfanato. Y él tenía que alimentarlos cada día. Y muchas de sus peticiones es que no tenía nada para alimentar cada día a estos niños. Y él nada más pedía, y llegaba la leche, llegaba el pan, llegaba el trigo. Fue un gran hombre de fe, ¿no? Su biografía nos dice mucho. Leamos un texto, Lucas capítulo 14, versículo 33. Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Pero ¿por qué te estoy citando esto? Porque muchos hombres, mis hermanos, han hecho eso. Cuando las posesiones también han tomado a los hombres, Dios les llama al desprendimiento. Conozco de algunos, no tengo nombres, pero conozco algunos por lo que han hecho. A veces han dejado sus profesiones, sus empresas para irse a las misiones. Pero se dice, por ejemplo, de George Mueller, que él tomó literalmente este texto de regalar todas sus posesiones para el orfanato. No te digo que todos van a hacer eso, pero uno creo que cuando uno está firmemente comprometido con el principio de dar, porque sabemos Dios va a tener cuidado de ti. George Mueller tenía, como dije, a cargo muchos niños. Y siempre sus libros hablan de que Dios, hermanos, le proveía. Ahora estás caminando con Dios y puede ser que tu situación tal vez sea a la condición del apóstol Pablo. Te digo, no es casualidad que estés ahí. No es casualidad. El Dios soberano te ha puesto ahí para entrenarte en tu fe. Eso hay que tenerlo presente para que puedas participar de su santidad. También es otro propósito. Hallar piedad. La crisis puede ser pequeña, el peligro tal vez puede ser pequeña, pero ahí es donde vamos a someternos. Ahí es donde vamos a confiar. Conoceremos el contentamiento que viene del Señor. Cualquiera que sea, como es este himno, mi suerte. Yo diré gloria a Dios. Segundo punto. El contentamiento proviene de enfocarme en el Señor como el Salvador a quien debo servir. Ahora, la razón por la que Pablo sabía que Dios supliría sus necesidades es que Pablo, hermano, estaba buscando el reino de Dios. Estoy diciendo, el contentamiento proviene de enfocarse en el Señor como aquel que es tu Salvador y a quien debes servir. Tú conoces de Mateo capítulo 6, versículo 33, incluso lo cantamos aquí. Y Jesús lo dijo, y lo había prometido, busca el reino de Dios. Y Pablo, hermanos, sabía eso, que si él buscaba el reino de Dios, Dios, hermanos, atendería sus necesidades. Muchas veces lo que sabemos, lo que cantamos, no lo comprendemos. Pablo estaba enfocado. Ahora, Mateo capítulo 6, versículo 25 dice, habla, vayamos a la cita. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que la ropa? Está hablando a la comida, a la bebida, a las necesidades básicas, o lo que todos los días nosotros necesitamos de eso, o el vestido. Sé que en ese contexto Cristo estaba buscando que los discípulos sean liberados de su ansiedad y que estén contentos.
Y el enfoque del apóstol Pablo es eso. Pablo no tiene un patrón, vamos a decir, el cual está buscando constantemente. No quiero esto, quiero viajar. No, si Pablo quisiera viajar, sería para llevar el evangelio. Se ha dicho que si el apóstol Pablo estuviera en estos tiempos, y hubiera llegado a los 5 continentes y a la velocidad de un avión, con el evangelio, no otra cosa. Si nuestro enfoque, hermanos, está en nuestro Salvador y en hacer lo que Él nos ha llamado a hacer por su reino, esto incluye, hermanos, crecer en santidad personal, entonces podemos estar contentos con el que Él nos va a proveer. Siempre hay regocijo en el servicio, siempre hay regocijo en el dar, pero además hay regocijo cuando tú sirves al Señor. Ahora, no es que tampoco no es que servir al Señor significa que eso pasa a todos. El Señor sabe, hermanos, lo que hay en nuestros corazones, pero sí se nos ha prometido suplir nuestras necesidades, pero no suplir nuestra codicia, que es muy diferente. Y nosotros aquí que vivimos en Perú, bueno, Perú es calificado como un país de segundo mundo, pero los codiciosos aquí hay muchos. Si fuéramos un país de tercer mundo, la codicia sería igual. Y si fuéramos un país de primer mundo, sea Estados Unidos o Europa, la codicia es aún mayor, porque la guerra por ser el mejor es mayor. Entonces, hermanos, Dios ha prometido proveer nuestras necesidades, sí. Yo creo que relativamente estamos en un país donde hay bastante riqueza nacional, costa, sierra, selva, variedad de alimentos, variedad de vegetales. Pero la codicia, hermanos, aún así en los cristianos se arrastra. Pero ¿qué pasaría? Bueno, no veo acá en nosotros, ¿no? Que si tuvieras 10 hijos, ¿no? Y tienes que cuidar de 10 hijos. Esa billetera probablemente estaría ajustado. Bueno, antiguamente los padres cuidaban así, ¿no? Yo tengo mis abuelos que cuidaban 8 hijos, 7 hijos, y no había problema. Probablemente los gastos en esos tiempos, como el costo era distinto a los costos de hoy, la educación, todo lo que implica tener un hijo. Pero lo que quiero decir, necesitamos recordarnos, hermanos, una vez más, que el contentamiento que vamos a hallar en Cristo es por servirle. Tengas poco o tengas mucho. ¿Sí? Y parte de eso es buscar el reino de Dios. Y algo que siempre vamos a hacer es eso. Por eso puse el cántico, no valgo por mi posesión. En realidad, que no caigamos ahí, sino que busquemos el reino de Dios y que eso se transforme en servirle con tu dinero, con tus posesiones, que en realidad no son tuyas, sino de Él. Pablo dice a los Corintios que somos administradores de los tesoros, no recuerdo así, Pablo, de la riqueza de Dios. Eres un administrador. Y vas a dar cuenta, piensa en eso. Ahora, tal vez pensamos que mientras acumulemos más dinero, otra vez piensa que la vida está asegurada, viene el contentamiento. Pero yo creo que, hermanos, siempre, si uno piensa en el reino de Dios, cuando uno piensa en las misiones, uno está pensando en que la iglesia tiene que aportar. Pero la iglesia, hermanos, aporta a través de sus miembros. Siempre ha estado en mi corazón a que apoyemos una misión o un misionero que se va a tener a nosotros, que esta iglesia lo sostenga. Pero cuando uno está pensando solamente en acumular para uno sí mismo, no hay gozo. Pero vas a encontrar también contentamiento cuando tú ves, hermano, que estás sirviendo, estás dando al Señor para tu iglesia local, así como están haciendo con el apóstol Pablo. Pablo, que es el misionero, él es el enviado, pero está en una prisión
por predicar el Evangelio. Lo han acusado falsamente. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu mentalidad nada más es llenar tu cuenta de ahorro, yo creo que te equivocas. Piensa, Mr. eres un administrador de los tesoros de Dios. Si te está confiando, para que ministres tu familia, tu esposa, tus hijos, tu educación, pero también, hermano, tu iglesia. Cuando empezó esta iglesia, no teníamos las cosas que tenemos. Muchos recuerdan cuando empezamos. Y siempre dijimos, ¿cuáles serían las razones por las cuales quieres ser miembro de esta iglesia? No tenemos terreno, no tenemos sillas, no tenemos dónde congregarnos. Y se juntaban las ofrendas, hermano, yo pongo tanto esto, compramos las 24 sillas, no teníamos este equipo, había este equipo, no teníamos muchas cosas. Bueno, el Señor nos trajo aquí, estamos ya más de 3 años, y la oración muchas ha sido que, bueno, 2 años en pandemia, hemos estado más de 1 año casi cerrado. Pero usted piensa, hermanos, ¿de dónde sales? Y algunos por ahí han pasado, yo voy a donar un terreno. Siempre escucho eso, ¿no? Justo ayer estaba un hermano de otra iglesia que conocí hace años. Donaron un terreno, se construyó un edificio. Bueno, eso habla de un corazón, ¿no? Dadivoso por el reino del Señor. Y esta iglesia de Filipo, hermanos, está siendo dadivoso con el apóstol Pablo. Están buscando el reino de Dios. Y como te leí que en Mateo capítulo 6, versículo 21, que ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Si tu tesoro está en este mundo, tu corazón está en este mundo. Y no es seguro. Porque aquí hay ladrones, aquí hay salteadores, los bancos quiebran, la economía cambia, mis hermanos. Hoy estamos en una crisis mundial y se habla de una hambruna. Ya cada 6 meses vamos a sentirlo. Se habla de sequías tal vez en otros lados, pero esto es así, son los últimos tiempos. Pero si tu tesoro, hermano, está en el reino de Dios, tu corazón está ahí. Donde Cristo dijo que todo lo que tú inviertes por Él se te va a devolver. Hay una historia, hace años escuché, de un hombre, bueno, fue la forma muy peculiar de enseñar, ¿no? De que si tú das, entonces tu casa en el cielo es más grande, tiene ventanas, tiene puertas. Dice que ese día ya habían llegado, el ángel les hizo pasar de donde viene, de la tierra, y dijo, ¿dónde es tu casa? ¿No? Y se sorprendió que solamente tal vez había aportado poco o pocas veces. Su casita ni siquiera tenía esteros, ni puertas. El Señor del ángel, esa es tu casa. Y otro que había invertido, es un hombre generoso, se puso como una casa, no como una casa donde puedes habitar un espacio. Pero sorprendente de esta historia es que hay creyentes que piensan, basta que esté en el cielo, dicen, no, eso es lo que importa. No importa en lo más lejos del cielo. Entonces no tengo que dar, no tengo que aportar. Pero la Biblia dice, hermanos, en el cielo, hermanos, que todo lo que tú des, eso está garantizado. Que todo lo que tú inviertes por el Dios se te va a devolver. Jesucristo dijo, si tu corazón está en este mundo, tú estás en este mundo. Pero si tu corazón está en el reino de Dios, es seguro. Es seguro. Por último, el contentamiento, hermanos, proviene de enfocarme en el Señor como el suficiente en quien debo confiar. Pablo dice, he aprendido, versículo 12, he aprendido, sé vivir en pobreza
sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido. Esto, hermanos, nos muestra el secreto. El secreto del versículo 13. En el Señor. No hay otro secreto. No es que porque trabajas más vas a encontrar este secreto. El secreto del contentamiento está en el Señor, versículo 13. En Cristo, que me fortalece. Pablo en la aflicción encontró el secreto. En Cristo que le fortaleció. El Señor mismo dijo que Él dijo, separado de mí nada podéis hacer. Bien. Cristo está diciendo que todas las riquezas que el Padre le ha dado al Hijo, el Hijo compartió su riqueza con nosotros. Dice que somos coherederos. Por último, dice que a Dios le importa tu vida, sí le importa. Lo primero que entendemos es que nuestra salvación está garantizada. No lo vamos a perder. Pero en tiempos de necesidad, en tiempos de abundancia, hermanos, debe ser probado también, como aquí hemos visto, de cómo en esta área manejamos las finanzas. Porque en el texto en sí, ¿no? Ahí habla de la ofrenda, pero en esos tiempos uno puede ser tentado también a apartarse en la pobreza o en la riqueza también, porque raíz de todos los males es amor al dinero. Demas dice, amó al mundo y se fue. Estaba con Pablo, estaba sirviendo con el apóstol Pablo. Los discípulos, los 12 querían que el Mesías fuera el rey y que ellos se sentaran a la izquierda, a la derecha. ¿Qué beneficio podían obtener de Jesús como rey? Como estoy diciendo, en tiempos de necesidad o en tiempos de abundancia, podemos también llegar a estar preocupados. No solamente, como dije, tentados a apartarnos, sino preocupados. Y ahí es donde estamos un corazón confiado. Descansar en el Señor. En tiempos de abundancia, como dije, somos tentados a olvidar de nuestro Señor. Creo que es Proverbios 30, habla del hombre sabio. No me des más. Tampoco me dejes en la escasez. Eso me habla del contentamiento. No sea que cuando tenga mucho, dice, te deje o te abandone. Pero tampoco me dejes en la pobreza. Necesitamos un corazón agradecido que reconozca, hermanos, la provisión que Dios tiene para nosotros. El pan en tu casa está todos los días. Aún cuando tú tengas el pan ahorrado, en otras palabras, tengas una cuenta de ahorro o un efectivo ahorrado, aún así necesitamos saber pedir al Señor. Ser agradecido. Agradecer a Dios por nuestro pan de cada día. Como dije, incluso si tienes en el banco para muchos días, pero debes mantenerte humilde y pedirle, danos el pan, y en este día, ¿a quién puedo dar el pan? Porque tienes mucho ahorrado. Contentamiento. Y Pablo dice aquí, y por todo he aprendido. Por todo. Siempre va a haber necesidades para suplir una iglesia. Cristo dijo, entre vosotros siempre va a haber pobres. Y como vivimos un país de segundo mundo. La razón por la cual a veces, como dice, bueno, yo de manera general digo, los ricos no vienen a la iglesia porque el dinero suplanta a Dios.
Y los pobres, como no tienen riqueza, van a las iglesias creyendo que Dios va a suplir. Pero el Señor es digno de que ricos, pobres, mendigos le adoren, le sirvan. Con riqueza, sin riqueza, Él es digno. Aunque no tengas techo, Él es digno de que tú entregues, des tu vida por Él. Aunque tengas mucho, Él es digno de que tú te despojes y aprendas a compartir tus riquezas con los necesitados. Esa es obediencia. Pablo dice, he aprendido por todas las cosas. Esa era obediencia. Y Dios estaba prohibiendo para sus necesidades. Ahora, si Dios te ha llamado, yo sé que el llamado de todos es individual, pero al mismo tiempo no se equipa. No se equipa para algo. Y aquí es el apóstol Pablo diciéndonos que al final todo lo puede en Cristo. Un énfasis aquí es que nosotros, como hombres, como mujeres, tenemos que trabajar en aquel que nos puede fortalecer. Nada, hermanos, va a caer si no hacemos nada, o sea, con las manos cruzadas, estar pasivos. Cuando hablamos de adquirir más, hablamos siempre de la provisión de Dios. Sin dejar de lado la iglesia, sin dejar de lado tu familia, si yo quisiera cambiar más si lo contrario. No trabajes más y dejes tu familia, no trabajes más y dejes tu iglesia. El Señor te va a fortalecer. Y ahí creo que hay que hacer un balance bíblico correcto y el Señor te va a fortalecer. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10: por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia conmigo, dice, no fue en vano. Día a día, hermanos, los creyentes experimentan la fortaleza del Señor. Cuando soy débil, soy fuerte. En la pobreza puedo fortalecerme. Pablo, en una prisión está siendo fortalecido. Versículo 14, así termina. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Esa unión vital personal con Cristo. Por la doctrina de la unión con Cristo. Y una relación viva con el Cristo todo suficiente. Después llamó al apóstol Pablo para ser uno de sus discípulos. Estos versículos afirman, hermanos, la suficiencia de Cristo para todas las necesidades del creyente. Hay un movimiento de la psicología donde somos llamados a través a que tengamos autoestima, a que emocionalmente estemos bien, tu mentalidad positiva, sal a trabajar con la mentalidad positiva. Hay empresas que constantemente practican cada día. Tú vas y ya lo primero es una charla psicológica. Los gritos, los ejercicios, todo enfoca en eso. Pero si una empresa, cristiana, no practicaría esto. Sabemos, hermanos, nuestras responsabilidades. Hay que trabajar, sí hay que trabajar. Y como dije aquí, Pablo está en Cristo. Entonces puede tranquilamente descansar en su soberanía, que Dios puede suplir sus necesidades, a confiar diariamente en Él y así encontrar contentamiento para su alma. Conclusión: el secreto del contentamiento, como les dijo, es ser cautivado por Cristo, como el soberano a quien me someto, como el Salvador a quien sirvo, como el suficiente en quien confío en cada situación. Te voy a leer de nuevo. El secreto del contentamiento, primeramente, es ser cautivado por Cristo, como el soberano a quien me someto, como el Salvador a quien sirvo, como el suficiente en quien confío en cada situación. Puedes decir, como el apóstol Pablo, sé vivir en la pobreza, sé vivir en la prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Si aún, hermanos, esto está en proceso, o eres como los niños que solamente
lloran, gritan. Entonces todavía no has aprendido. Pídele al Señor y busca el reino de Dios. Señor, esto es lo que quieres que haga. Señor, esto es tuyo. Me has hecho un administrador de los tesoros. Como dije, mis hermanos, lo que tú hagas en este mundo se te va a devolver todo. Y cuando más consideras lo que la iglesia de Filipos consideró una ayuda, un fondo que tenía la iglesia para este hombre de Dios, y se preocuparon. La semana que viene vamos a hablar de otra iglesia dadivosa. Pablo va a mencionar a los de Tesalónica, versículo 15, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Que como iglesia, hermanos, también tengamos un corazón dadivoso, porque siempre vamos a tener necesidades. Vamos ahora, vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor por su palabra, su mensaje muy práctico. Recordemos las palabras de Cristo: donde está tu corazón, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra aquí en Filipenses, a una iglesia, Señor, en el pasado, pero hoy contextualizada para nosotros. Como cristianos necesitamos aprender el secreto del contentamiento. Primeramente, para encontrar el contentamiento tenemos que estar en Cristo, estar en tu reino, el haber sido perdonado, el haber sido libertado de la esclavitud de tus pecados, el haber sido libertado, Señor, de toda esclavitud, de vicios, de patrones, de pecados. Ahora tenemos la libertad para servirte a ti. Dice tu palabra que el soltero debe dedicarse a las cosas del reino, las casadas en servicio a sus esposos. Oh Dios, que nuestro tiempo sea valioso en tu reino, que nuestro tiempo no sea desperdiciado, porque sabemos un día ya no estaremos. Otra vez un día ya no tengamos los medios y las fuerzas, pero mientras hoy tengamos, Señor, los medios, las fuerzas, la capacidad para hacerlo, Señor, que lo hagamos, que busquemos tu reino. Te pido, Señor, por esta iglesia, que también, Señor, sea una iglesia dadivosa, una iglesia generosa, Señor, en participar, Padre, con ofrendas para sus ministros, para misioneros o agencias misioneras, Señor, tal vez en el futuro. Y si hay un hombre, Señor, que ha de levantarse, Señor, que la iglesia sepa sostener de lo que, Señor, debe hacer tu iglesia. Gracias, Señor, por hablar a través de este versículo. Y como el apóstol Pablo, al final, cualquiera que sea la condición, nos fortalezcamos en tu Hijo. Y gracias, Señor, porque nos es garantizada esa fortaleza en Él. Un banco no puede salvarme de una crisis financiera. Las muchas posesiones no me pueden garantizar, o no pueden garantizar a nadie que todo va a estar bien. Si no es Cristo, que pueda dar la tranquilidad, una paz sosegada para nuestras almas. Él dice: estoy contigo. Él es nuestro pastor. Por eso el salmista decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Enséñanos, oh Dios, y si nos falta la fe, si somos incrédulos, Señor, que esa circunstancia sea para aprobar esa prueba.
Bendito sea el Señor. En Jesucristo oramos todo esto. Amén. Señor bendiga su palabra.